jóvenes, buenos días. Buenos días, Hilda. Jacqueline, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, chicos, vamos a iniciar la clase, la semana número 5. Vamos a trabajar dos temas, como ya habíamos mencionado la semana pasada. El tema que vamos a desarrollar es etimología, que es uno de los temas de riqueza de las que hablamos ya semanas anteriores. Curso hay tres riquezas y esta es la tercera riqueza, la riqueza etimológica. Pero también vamos a trabajar el segundo tema, que es la precisión léxica, del que también ya habíamos hecho referencia en la semana pasada cuando trabajamos niveles de comprensión de lectura básicos, en el que trabajamos la traducción y dejamos dicho lo siguiente, que el tema de la precisión léxica se origina de la traducción. Por ende, todos los mecanismos y aspectos que se han desarrollado en dicho tema lo vamos a tomar en cuenta para trabajar la precisión léxica. La razón porque la precisión léxica se origina de la traducción. ¿Sí? Ya que, digamos, la traducción trabaja con todo el texto, la diferencia está en que la precisión léxica trabaja solo con el enunciado que se ve, digamos, intervenido o afectado. Por ende, esa es la única diferencia que existe. Ahora, todo lo demás es igual, ¿no? Trabaja un signo, mínimamente un signo, dos o más signos, trabaja el contexto y mediante el contexto, digamos, se puede precisar la idea de dicho signo que puede ser una palabra octava, ¿no? Ya en su momento vamos a aclarar y recordar un poquito, pero ya nos vamos a ir directamente a la práctica en dicho tema. Por ende, vamos a tener más tiempo de práctica. Pero ahora nos abocamos al primer tema, que es la etimología. Ya he dicho que es uno de los tres temas de la riqueza que posee el curso y posee la lengua también. Eh, Vamos a basarnos a la parte informativa para ir comprendiendo su naturaleza y esencia, así como otros aspectos que son necesarios abordarlos y tomarlos en cuenta para entender la razón de su resolución, ¿no? ¿Qué nos dice la introducción etimológica? Esta palabra también tiene su origen y nos dice que proviene de dos voces griegas. La primera, etimos, que significa verdadero, y la segunda, logos, que significa palabra. Haciendo un poquito extensión a lo que ya anteriormente habíamos explicado sobre logo o logos, ¿no es cierto? Cuando nosotros abordamos el estudio etimológico de la palabra, por ejemplo, astrología, logos llega a entenderse como estudio, tratado, ciencia, disciplina, etc. ¿No es cierto? Pero, según el contexto, ¿no es cierto? Nosotros debemos precisarlo mediante el contexto, por eso vamos a trabajar contextualización y precisión léxica, ¿no? Que hay palabras como geografía, por ejemplo, que grafos, ¿no es cierto?, hace referencia a palabra, descripción, etcétera, pero también logos hace referencia a ese aspecto, como en este caso de etimología o paremiología también, ¿no?, en la que hemos mencionado este aspecto, ¿no? Se amoldan por el contexto, es decir, los elementos que se están relacionando o vinculando para componerse, cada uno de ellos tiene su propia naturaleza, también tiene su esencia, su contenido, y de acuerdo a ello se amalgama, ¿no? Y de acuerdo a ello se genera un concepto determinado, ¿no? Que no siempre va a ser ciencia, estudio, tratado, ¿no? Pero será entender eso, ¿no? En otros casos podría ser palabra, descripción, ¿no es cierto?, estudio, oratorio, etcétera. Ahora, ya entendido esto, podemos decir que la palabra etimología significa estudio del verdadero significado o sentido de la palabra, ¿no? Entonces, ese es digamos, el concepto o la idea que
nos han, digamos, enseñado en las escuelas también, ¿no? Es el concepto que nos han dado, ¿no? La etimología siempre estudia el origen, ¿no es cierto? El significado, el origen y el significado verdadero de las palabras, ¿no? Pero esta etimología está vinculada estrechamente a la lexicología. Y es así que los dos forman, digamos, una base muy, muy fuerte y potente que nos ayuda a manejar la lengua de una manera mucho más adecuada y sofisticada. Y tienen mucha relación, mucho vínculo, ya que la lexicología estudia los significados de las palabras, la precisión de los significados de la palabra. La etimología nos vamos a dar cuenta que no solamente estudia el origen de las palabras, como aquí en el segundo párrafo se puede mostrar, ¿no? Dice, cuando hablamos de la etimología de una palabra, dice, nos referimos comúnmente a su origen. Comúnmente nos referimos a su origen, ¿no? Y así decimos democracia, que viene de dos voces griegas, demos pueblo y kratos poder o gobierno, ¿no? Pero esto se puede rápidamente precisar en este concepto. Observen ustedes aquí. La etimología es la rama de la lingüística que estudia el origen. Y no solo el origen, sino la estructura, la evolución y el significado de las palabras. O sea, de lo que nos habían enseñado que solamente del origen, ahora nos damos cuenta que va más allá del origen, porque junto al origen están pues todos estos otros elementos mencionados. Es decir, estudia el origen de las palabras, su incorporación al idioma, sus fuentes y sus significados. Entonces, eso ya nos permite tener una idea más clara y más completa y de por qué está estrechamente vinculado a la lexicología. En el caso particular, la etimología que va a ser estudiada por nosotros va a ser la greco-latina. Es decir, vamos a estudiar dos lenguas, ¿no? Estas dos lenguas son lenguas madres, en realidad, que han aportado mucho a la nuestra, ¿no? Y por eso tenemos esta riqueza lexical también, ¿no? Como la flexibilidad del idioma. Entonces va a ser el latín por un lado, ¿no? Y paralelamente vamos a hablar del griego también, ¿sí? Entonces estas son las dos lenguas que nosotros vamos a estudiar a lo largo del tema, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta de por qué es importante estas dos lenguas para nosotros como hablantes del español. Muy bien, entonces hay que entender que estas lenguas, chicos, en un mayor porcentaje han contribuido a la formación de nuestro idioma, ¿correcto? Nosotros tenemos harto de latín, ¿ya? Y también tenemos harto de griego. Y en estas dos lenguas se sustenta la nuestra. Pero, ¿qué entendemos de la palabra etimología, étimo, de la palabra étimo, la etimología de la palabra étimo? Aquí tenemos un pequeño concepto, ¿ya? Pero igual hay un origen, ¿no? Nos dice que la palabra étimo deriva del griego étimos y se refiere a la raíz, es decir, es conocido como raíz también, o palabra de la que procede un vocablo. Es decir, toda palabra o vocablo, ¿no es cierto?, tiene una raíz a la que llamamos lexema también, ¿sí? Entonces, de esta procede la idea, el significado, la esencia que nosotros manejamos al construir una palabra determinada, ¿no? Y nos podemos dar acá en el ejemplo, nos podemos dar cuenta de cómo se va determinando, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, el que nos cría, el que nos engendra, es el padre, ¿no es cierto? Es el padre. Que en italiano también se puede decir padre, pero en portugués cambia, es pai, ¿no? En catalán pare, en occitano paire, ¿no? En francés par, ¿no es cierto? Y igual el sardo tiene su propia terminología, ¿no? Babu, ¿no? Y así sucesivamente en cada lengua o idioma, ¿no? Esto ya nos da una idea de que hay equivalentes, ¿no es cierto? Que hacen referencia a la misma idea. Ahora, ¿por qué es importante el estudio de la etimología? Muchos no le prestan atención, muchos creen que es insignificante, es un tema que no es nada esencial, pero en realidad ahora vas a entender por qué, ¿no es cierto?, es importante para nosotros como hablantes del español, porque nuestra lengua madre es el español. Nosotros somos, digamos, nativos del español, y es así como se le llama, ¿no? Por ejemplo, el que habla inglés es nativo del inglés, el que nació hablando
o el que nació, digamos, en relación a una determinada lengua, adquiere esta lengua, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es importante? Primero, porque la etimología es de vital importancia para todo hombre que se precia de ser medianamente. Entonces ya vas entendiendo, ¿no? Te crees, digamos, con un nivel determinado, ¿no es cierto?, de conocimiento y de preparación. Entonces eso también se refleja en el nivel léxico y etimológico que empleas. ¿Sí? Vamos entendiendo, entonces. Y esto ya nos facilita también a nosotros, chicos, la comprensión de los significados de otras palabras que están en relación a la que conocemos, pues, ¿no? Y a estas se les llama, pues, familias léxicas. ¿Por qué? Porque usan una misma raíz para derivarse de ella y toman el mismo significado para generar, ¿no es cierto?, una variación significativa, pero con el contenido central o esencial, ¿no? Entonces vamos comprendiendo, ¿no? Vamos comprendiendo. En el caso, por ejemplo, de panetón, por ejemplo, de panadería, de panificador, de pantoro, ¿no? Entonces te vas a dar cuenta que ahí todos, ¿no es cierto?, están en base a la misma raíz. ¿Y cómo me doy cuenta de que es la misma raíz? Porque todos están copiando el mismo elemento al inicio, ¿no? Hasta donde se repite, esa es la raíz. Es una de las formas para poder reconocerlo, ¿sí? Hay otras, sí. Entonces, pan, ¿no es cierto? Es hasta donde se repiten todas ellas. Entonces decimos que hay una familia léxica. Una familia léxica que derivan todos de este étimo y jalan esa esencia significativa para complementar con otros aspectos de la realidad y poder hacer referencia a múltiples realidades, ¿no? O aspectos de la realidad. Entonces, cuando yo hablo de panadería, hablo del lugar donde se fabrica o elabora el pan, o donde se vende el pan. Si yo hablo del panificador, ¿no es cierto? Hablo del sujeto, ¿cierto?, que prepara este producto. Y así sucesivamente. Si digo panetón, hablo del producto que puedo obtener, ¿no es cierto? Entonces ya voy comprendiendo. Igual se puede determinar también con niño, niñez, niñería, niñería, niñito, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces me doy cuenta que hasta donde se repite es hasta la ñ. Entonces toda esa repetición viene a ser la raíz o el lexema, ya lo que llamamos etno también. Por eso es importante porque te permite reconocer a partir de una palabra otras palabras también y sus significados, que es lo más importante. Dos, la importancia dos, es un auxiliar de la memoria y ese es el detalle que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? Profe, me olvido, ¿no es cierto? Te olvidas después de haber leído a los 5 minutos, a los 2 minutos, al minuto, ¿no? ¿Qué está pasando? No sufres de Alzheimer, ¿no? Ya te dije, sino que no tienes los recursos y los criterios adecuados para generar esa asimilación de información y retenerla, ¿correcto? Y la etimología, como son recursos léxicos, ¿no es cierto?, nos permite tener mayores opciones o posibilidades para tener esta información. Porque las preguntas no se resuelven solas, se resuelven en base a información. Y yo tengo que retener la mayor cantidad de información, que es muy distinto a memorizar, ¿sí? Entonces, aquí vamos a contar nosotros con la raíz, es decir, con el étimo, para acordarnos de muchísimas palabras que tienen relación con aquellas, ¿no? Como las que ya mencioné en el caso de pan y en el caso de niños, ¿no? Y también la de emo, ¿no? O aima también, que es su etimología. La 3, la importancia número 3, nos ayuda a precisar los conceptos, ¿ya? En general, ¿no? Un gran problema que nosotros tenemos es poder entender, ¿no? Hasta qué punto, digamos, se desenvuelve, se desarrolla un tema X, un tema Y, o la idea temática, ¿no? Entonces, no lo podemos delimitar adecuadamente, y la etimología nos ayuda a desenvolvernos y a obtener estos aspectos temáticos específicos y puntuales, ¿sí? Entonces, tenemos ahí nosotros un elemento muy importante, ¿no? Para poder hacer ello, ¿no? Y de ello podemos deducir, inducir, extrapolar, etcétera, etcétera. En la importancia número 4, sirve para deducir definiciones y formularlas claramente. Y esto, digamos, de la importancia anterior lleva a esta número 4, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos, al tener ya la idea de un étimo o de una palabra, podemos ir comprendiendo una gran parte textual, ¿no? E incluso podemos llegar a conclusiones muy óptimas
¿no es cierto? Sin perder, por supuesto, la esencia de los hechos, que son los que nos ayudan y nos dotan de las ideas que requerimos para comprender a algo. Por eso es que en ciertos temas, recordarán ustedes en conectores y también en panemología, hablábamos de qué? De las cargas de significado. Las cargas de significado están, digamos, en las palabras que son sustantivos, adjetivos, verbos, ¿no es cierto? En estas tres. Eso quiere decir que estas tres tienen una raíz, tienen un étimo, y ese étimo es la que la contiene, ¿correcto? Y de ellas me valgo yo para comprender lo que se está desarrollando temáticamente. Muy bien. Ahora la importancia número 5. Determina la diferencia del significado de palabras que aparentemente quieren decir la misma cosa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos la sinonimia. Si bien es cierto, ya sabemos que hay un rasgo común que los relaciona, pero solo es un rasgo común. Pero existen muchos temas que los diferencian también, ¿no? Nosotros usamos y trabajamos en base a temas, y aquí no va a ser la excepción. Y en todo el curso, a lo largo de los temas que vamos a ir desarrollando, vamos a tomar en cuenta directo e indirectamente los temas que vienen a ser las mínimas unidades de significado. Ya saben que el conjunto de temas que generan el significado. ¿Qué genera el conjunto de semas? El significado de una palabra. ¿Correcto? Entonces nosotros a través de ella vamos a poder entender mejor, ¿no? Y eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Determinar las diferencias para poder expresarnos con precisión, de acuerdo a la circunstancia, a la realidad, al contexto que se presenta y está frente a nosotros, para poder identificar con una palabra específica que contenga esas características que yo estoy viendo en mi contexto, ¿no es cierto? Y de esa manera se hace más precisa la idea que yo quiero transmitir y llega con mayor precisión también en el sujeto receptor. Entonces, los sinónimos son un claro ejemplo de que nosotros empleamos indistintamente sin darnos cuenta cualquier sinónimo cuando no es lo mismo en realidad, pero sí tienen un rasgo común, ¿no? Un rasgo común. Sí, nos permite la elaboración de neologismos. ¿Qué vienen a ser los neologismos, chicos? A ver, vayan digiriendo y en 30 segundos estoy con ustedes. Entonces, chicos, ¿no? Ya vamos deduciendo, ¿no es cierto? Ahora, tenemos los neologismos, que vienen a ser nuevas palabras que se obtienen al construir, componiendo dos o más elementos etimológicos. Y dentro de ellas también los elementos que nos ayudan a complementarlo, como los afijos. Entonces, estos generan nuevas terminologías que pueden hacer referencia a enfermedades, que pueden hacer referencia a eventos, que pueden hacer referencia a catástrofes o, digamos, fenómenos naturales, a nuevos medicamentos creados, etcétera, o la tecnología que requiere una denominación determinada por cada avance, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta los séptimos para construir otras terminologías. Entonces nos enriquecemos como lengua, ¿no? Por eso decimos que es una lengua muy rica. La nuestra es una lengua muy rica y debemos estar muy orgullosos de ello, ¿no? Lo único que nos falta que es prestarle atención para poder trabajar, ¿no es cierto?, la lexicología adecuadamente. Tenemos otra importancia, afirma el dominio ortográfico, chicos.
Para muchos, la etimología no tiene importancia, pero ahora te vas a dar cuenta que esto, si tú ya tienes un conocimiento ortográfico, entonces esto te va a ayudar a reforzar o fortalecer ese conocimiento ortográfico. Pero si no lo tienes, te va a ayudar a entrar, a entender por qué tienes que trabajar la terminología de tal o cual manera, ¿no es cierto? Ya sea en tu escritura o ya sea en tu concepción también. Entonces, esto nos ayuda a poder diferenciar, contrastar, ¿no es cierto? Para poder identificar cómo se deben, digamos, tratar a estos elementos, cómo se deben escribir, en qué casos, etcétera, etcétera. Luego, tenemos también, chicos, la 8 nos ayuda al enriquecimiento de nuestro vocabulario, utilizando los recursos que nos brinda la comprensión de las unidades menores de las palabras. En este caso, ¿cuáles son las unidades menores? Los lexemas y los afijos, ¿no? Tanto para formar palabras derivadas como también para elaborar términos compuestos. Y justamente aquí viene lo que siempre hemos estado enfatizando desde el primer día de clase, la riqueza léxica. El estudio de la etimología te ayuda a enriquecerte aún más y con mayor precisión. Entonces, aquí nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, cuando queremos tener una extensión de dominio lexicológico, podemos hacer uso de la etimología para tener todos estos recursos, ¿no es cierto? Y nos permita llegar a concretar, digamos, el trabajo y poder enriquecernos de la manera más fácil, ¿no? Entonces, hay muchas formas, ¿no? Una de ellas también es la aplicación que ya te dije, pero esta también te ayuda bastante y en la precisión pues, específicamente, ¿no? Te ayuda a precisar los significados. Muy bien, chicos, entonces estos son los recursos que le dan importancia al trabajo etimológico y por qué debemos trabajar la etimología. ¿Sí? Entonces, esto ya les da a ustedes un alcance enorme. ¿Sí? Ahora vamos a pasar, y ya sabes por qué es importante, ¿no? Un profesional que no tenga un dominio lexicológico al menos estándar, ¿no es cierto? A más va a tener serias dificultades en sí, ¿no? Y ustedes que están en camino, ¿no es cierto? Buscando ello, es necesario que mientras ustedes están iniciándose, empiecen a trabajar estos recursos para poder enriquecerse. Y van a darte cuenta que se desenvuelven de manera más sencilla en la carrera, ¿no? Y después profesionalmente. ¿Cuáles son los elementos que constituyen o forman las palabras? Son dos, ¿ya? Son las raíces o conocidas como lexemas, o a lo que hemos llamado étimos, y por el otro lado tenemos los afijos, que, digamos, se componen principalmente por los prefijos y los sufijos, pero también están los infijos y otros, ¿no? Pero los más conocidos son los prefijos y los sufijos. La raíz, en este caso, es la parte invariable que va a contener el significado esencial de la palabra o del conjunto de palabras que conforman una familia léxica. Ya sabemos lo que es una familia léxica, un conjunto que en base a la misma raíz se desenvuelve o desarrolla. Entonces, la raíz podemos decir que es el elemento nuclear de la palabra debido a que constituye la base a partir de la cual se pueden obtener otras palabras, ¿no? Entonces, una palabra puede generar otra, ¿cierto? En base a su raíz o léxico. Como por ejemplo, marinero, ¿no es cierto? Viene de mar, ¿no es cierto? Y de mar yo puedo formar otras palabras. Lo mismo sucede con camarote, con cocinera y, y casas, ¿no es cierto? Entonces, no son las únicas formadas por estos elementos, se pueden generar otras derivaciones lexicales, ¿no? Y ahí podríamos obtener lo que se llaman las familias léxicas. Pero también tenemos, chicos, los, los afijos, ¿no? Podemos decir que las partes subrayadas, que son los lexemas, no funcionan solas, funcionan también en base al aporte que tienen de los afijos. ¿A qué llamamos nosotros afijos? Son aquellos elementos que no tienen independencia como lo puede tener un étimo, ¿no? Un lexema. ¿No? No tienen independencia formal y solamente pueden manifestarse acompañados de una raíz, ¿no es cierto? Los afijos se denominan en este caso cuando lo acompañan, cuando van, ¿no es cierto?, a la izquierda o a la derecha, ¿no? Es decir,
Cuando van delante se llaman prefijos y cuando van después se llaman lexemas. ¿Ya? Perdón, sufijos, ¿no? Después del lexema. Ahora, ¿cómo yo voy a notar e identificar rápidamente? Cuando van a la izquierda se llaman prefijos y cuando van a la derecha se llaman sufijos. ¿Sí? Izquierda, derecha. Izquierda, prefijos, derecha, sufijos. Estos elementos necesariamente tienen que ustedes reconocerlos y comprender su significado. Es necesario para que puedan entender la construcción de un neologismo, ¿sí? O identificar el significado de una palabra ya conocida también, ¿no? O ya común, que nosotros todavía no lo conocemos, ¿no? Pero común para otros, ¿no? Aquí la estructura, a ver, antes de seguir, hemos dicho aquí que lo que vamos a trabajar, ¿cierto? Viene a ser dos lenguas, ¿no? Aquí arriba lo tenemos la lengua latina y la lengua griega. Y para ya consolidar el esquema, tengan en cuenta que nosotros también buscamos aprender otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, ustedes, seguramente la lengua que está más, digamos, en mente es el inglés, ¿no es cierto? Que es la más inmediata y, digamos, por el mismo hecho de que tenemos mayor influencia de ellos, ¿no? Y la tecnología y todos los avances también, digamos, derivan de ellos. Ahora, comercialmente, ¿no? Entonces, en latín, por ejemplo, si yo les propongo una palabra en español, ustedes me van a decir en inglés y luego vamos a ir a otra lengua, ¿sí? Porque la latina y la griega son lenguas, ¿no? Igual que el español. Entonces, si yo en el español digo, por ejemplo, ojo, ¿cierto? Ya está en la pantalla, ubíquense en la pantalla. En inglés, ¿cómo yo podría, chicos, decir, cómo yo podría decir en inglés ojos? A ver, sus aportes. ¿Profesor, podría volver a repetir? No te escuché. ¿Podría volver a repetir la pregunta? Ah, ya. Por ejemplo, en español yo digo ojo. ¿Y cómo sería ojo en inglés? Ace. Claro, ¿no? Y se escribe ellos, ¿cierto? Se escribe ellos entonces. A ver. Belén me dice si podría explicar de nuevo de los prefijos y sufijos. Ya. Atenta, Belén. Llamamos prefijos a aquellas unidades que no tienen independencia formal igual que el sufijo. ¿Ya? Ninguno de los dos tiene independencia formal como lo tiene la raíz o el extremo. Pero ¿cómo esto se reconoce? Porque pueden ir, ¿cierto?, delante del extrema, ¿ya? El prefijo va delante del extrema, o pueden ir después, y cuando van después se llama sufijo. Por eso es que digo, ¿cómo lo van a reconocer? ¿No? Delante, después. Delante prefijo, después sufijo. O también puedes reconocerlo de esta manera. Izquierda, prefijo, izquierda de la palabra, prefijo, y derecha de la palabra, el sufijo. ¿Correcto? El sufijo. Si yo digo inmoral, in es el prefijo, ¿no es cierto? Y parte de moral vendría a ser el étimo, ¿no es cierto? Y si hay un sufijo, ¿no es cierto? También estaría a la derecha, ¿no? Izquierda, derecha, vas reconociendo, ¿no? Desamor, desamor, ¿no? Desenamorado, por ejemplo, ¿no? Entonces de ahí vamos a poder rápidamente entender. Y vamos a entenderlo esto, Belén, con lo que ya hemos trabajado en las escuelas, ¿no? Sobre las palabras compuestas, composición de palabritas o descomposición de palabritas también, ¿no? Recordarán que les han hecho identificar cuál es la raíz lexema y cuáles son los elementos compositivos de prefijos, sufijos, ¿no? Conocidos como afijos en realidad. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Me han dicho ellas, ¿no es cierto? Entonces aquí lo vamos a tomar en cuenta. A ver, entonces aquí lo vamos a poner. Ojos.
Tenemos ojo, en inglés me dijeron eyes. ¿No es cierto? En inglés, eyes. Ahora yo les pregunto, en latín, ¿cómo sería ojos? Cuando te molestan los ojos, cuando te fastidian los ojos, cuando no te dejan ver bien los ojos, vas a un lugar, ¿cierto? Vas a un especialista, ¿no? Y eso ya te da una idea, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Oculista? Claro, ¿no? El oculista, o sea, viene del étimo oculus, ¿ven? Viene del étimo oculus, ¿no? Que significa ojo, y de ella formamos la palabra oculista, ¿no es cierto? Y aquí tenemos otro, griego. En griego, por ejemplo, en la actualidad, ustedes los jóvenes ya no dicen voy a ir al oculista, ahora dices voy al oftalmólogo, es decir, oftalmo, ¿no? Oftalmo. Entonces, ahí te podrás dar cuenta, es cierto, que estamos viendo los equivalentes en cada lengua. Te puedo preguntar en alemán, te puedo preguntar cómo sería en portugués, cómo sería en italiano, cómo sería en chino, cómo sería en árabe, pero va a tener su equivalente, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya lo tienen ustedes y decimos oculista. Con el étimo oculus, yo formo la palabra oculista. ¿Ven? Oculista, que era el especialista a donde nosotros, o tus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, Panco Capa, Mamá Okio, iban en la antigüedad, ¿no es cierto? Décadas atrás. Pero en la actualidad tú ya no vas, tú no dices voy al oculista, tú dices voy al oftalmólogo, ¿no es cierto? Oftalmólogo. Ahí está, ¿no? Me voy al oftalmólogo como que tratando de decir que es mejor que el otro especialista, ¿no? En realidad solo cambia el nombre, no cambia el especialista, ¿no? Es el mismo especialista, pero de acuerdo al tiempo y al lugar, ahora se toma otra palabra equivalente para designar al mismo sujeto. ¿Ya? Entonces, ahí ya tienen ustedes un primer y claro ejemplo de lo que estábamos haciendo referencia. ¿Ya? Otro, vamos a poner otro. Por ejemplo, si yo digo diente, ¿cómo sería diente, chicos, en inglés? Teeth, creo. A ver, ¿alguien me ilustra en inglés cómo sería diente? Teeth, profe. A ver si lo escriben, creo que es así. ¿Sí? ¿Está correcto? Sí, sí, ¿Con creo que o con ee? Con la Es O. T-O-O-T-H. Touch. tooth. Es decir, con e, ¿no? Con e, Es con No, la O. es con la O, profesor. con la Touch. o, seguros. Sí. Sí. Me hace equivocar y los condeno. No, profesora, sí está bien. Muy bien, ¿no? Ustedes son los expertos en inglés, ¿ya? Muy bien, ustedes van a ser mis teacher. Muy bien, a ver, ahora, en latín, ¿cómo sería diente en latín? Ríanse, ríanse de mis debilidades. Odonto, Cuando odontólogo. les molesta los dientes, empieza a oler feo, Odonto, empieza a ver odontólogo. manchitas. Odonto, Claro, profe. odonto, ¿no? Odonto. Ahí tienen, ¿no? Odonto, ¿no? Ahí lo tienen. Pero esta sería en griego, odonto, odontólogo. Pero en latín, ¿cómo sería? En latín es Dentista. denti o dento. Ya sería así, como lo ven, ¿no? Y ahí viene, pues, el nombre de la crema dental llamada dento. Dento, ¿no? De ahí viene la palabra dentista. Me voy dando a entender, ¿no? Entonces, mira cómo se va obteniendo, ¿no es cierto?, las nuevas palabras. Dentista, ¿no? Ahí tienen dentista. Muy bien. Y odontólogo. Odontólogo. Y así podemos nosotros ir ubicando, por ejemplo, en el de comer, ¿no? Comer en español. ¿Cómo sería en inglés, chicos, comer? ¿No? Eat. ¿Cómo sería? Eat, ¿no? Así, ¿no? Se escribe, ¿correcto? Muy bien. ¿No? Está Si tengo bien. algún problema en la escritura, por favor me corrigen, chicos. Ya les dije, ustedes son mi teacher del inglés. Entonces, eso es en inglés.
¿no? Ahora, en latín, chicos, ¿cómo sería? Siempre hablamos de los herbívoros, siempre hablamos de los carnívoros, siempre hablamos de los omnívoros, siempre hablamos de palabras referidas, ¿no es cierto?, a esa terminación, ¿no? Útil. Manducare, sí, pero manducare es un sinónimo, ¿ya? De manducar, el verbo, ¿no? Aquí sería más bien, chicos, boro, en latín. De ahí viene la palabra herbívoro. Boro, comer, herbo, hierba, ¿cierto? Que come hierba, ¿no? Y en griego, chicos, en griego sería fago, sería fago, en griego. Me dejo entender, ¿no? Ya van entendiendo, ¿no? Fago, ¿no? Entonces, con ella ya podemos nosotros ir formando herbívoro, por ejemplo. Ahí lo tenemos, herbívoro, ¿no es cierto? Y podemos formar lactófago. Ahí está, lactófago, que se alimenta de leche, ¿cierto? Y así podemos ir buscando otros y otros, y se van a dar cuenta que vamos a encontrar sus equivalentes, ¿no? Paralelamente. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos, chicos? Que estamos estudiando dos lenguas, pero no estamos estudiando dos lenguas para hablarlo, ¿no? Digamos, en su total dimensión, sino para aprender cómo nosotros podemos ir identificando sus significados, su origen, ¿no es cierto? Su concepto, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para poder comprender mejor. Esa es la finalidad. Y ten en cuenta que tú vas a dominar el inglés siempre y cuando domines su léxico. Y si dominas su léxico o tienes más léxico de lo debido, vas a poder comprender mejor su gramática. Entonces, el léxico es lo que genera y desarrolla la lengua. ¿Me comprenden? Es a lo que llamamos nosotros el signo lingüístico. Y sin ella no existe la lengua simplemente. Entonces, ¿por qué negar un elemento que es parte de la existencia de una lengua? Que si ella no existe, no existe la lengua y seguiríamos nosotros como los primitivos, ¿no? Digamos, es contradictorio, es paradójico, ¿no? Es, digamos, muy, muy contradictorio, ¿no? Hasta podría decir que es inconsecuente, ¿no? Entonces, ojo, no es malo estudiar otra lengua, otro idioma, no es malo, no digo eso. Lo que pasa es que debemos ir nosotros preparándonos, adiestrándonos y dominando nuestra lengua, porque vamos a desarrollarnos en base a ella principalmente, porque las lenguas alternas solamente son esas, son elementos complementarios, lenguas complementarias que ayudan a tu lengua materna, ¿sí? A tu lengua materna. Bien, continuemos entonces, chicos. Ahora, sabemos que todo lexema o raíz tiene una esencia, un significado, pero cuando queremos formar nueva terminología, nos valemos de los afijos, que son los prefijos y sufijos, para, digamos, construirlos. Entonces, nos han enseñado en los colegios, de forma general o común, nos han enseñado que todo lo que termine en algia siempre va a hacer qué cosa, siempre va a significar qué, Como profe, no escuché. Algo. dolor. Claro, todo lo que termine en algia va a ser dolor. Todo lo que termine en itis, ¿qué va a ser? Inflamación, claro. Y todo lo que termine en fobia, ¿qué va a ser? Miedo. 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 Miedo, temor, ¿es cierto? Miedo, temor. Así nos lo han enseñado, ¿ah? Y nos han dicho, ¿sabes qué? Todo lo que termine en algia lo vas a reconocer como dolor. Pero aquí yo les traigo una explicación mucho más específica para que ya los acompañe por siempre a ustedes, ya por siempre. Nosotros debemos interpretar las palabras en base a sus elementos que lo conforman y de ahí determinar el grado de significación, digamos, que va a tener, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo formo la palabra, miren, sino, sinofobia, esta está formada por el étimo sino, ya, el étimo sino, el exema sino, más fobia, ¿correcto? Y nosotros entendemos que
sino es perro, ¿ya? Sino es perro, y fobia es miedo. Miedo, temor. Entonces, aquí se puede decir de manera, digamos, contundente y entender digamos, relacionar ambas ideas, obtenemos el concepto de miedo a los perros. ¿No es cierto? Miedo, temor a los perros. Entonces, este concepto lo vamos a encontrar en A, B, C, D, en una pregunta planteada respecto a ello. Pero, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado, porque el contexto que acompaña, ya al formarse la palabra, debe ser tomada en cuenta para su precisión. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, ¿no? Si yo dijera lactofobia, que está formado por lacto, ¿no es cierto?, más fobia, ¿no? En la que lacto, ¿no es cierto?, se entiende como leche, ahí tenemos leche, y fobia sigue siendo miedo, temor, ¿no es cierto? Vamos a poner miedo, temor. Entonces, al unir estas dos ideas, obtenemos el concepto siguiente. ¿Cuál es el concepto? Miedo a la leche. Pero ¿les parece coherente esta forma de entender inmediatamente? No me parece, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería, profesor? Sería de la siguiente manera. Tú tienes que tener cuidado en la interpretación del sufijo fobia. Y tienes que entender también lo otro. ¿Cuál es lo otro? ¿No? Que en este caso, sino es un animal, ¿ya? El perro es un animal, esa es su naturaleza, ¿ya? Esa es su naturaleza. El perro es un animal, ¿ya? Esa es su naturaleza, ahí lo pueden ver. Pero no sucede lo mismo en la leche. La leche es un alimento, esa es su naturaleza, ¿correcto? Entonces ya puedo ir yo comprendiendo, ¿no es cierto?, a qué está yendo el profesor, ¿no es cierto?, a qué punto está avanzando y cómo quiere aterrizar. Entonces, yo no puedo tener la misma impresión, ¿no es cierto?, que tengo con la del perro. Yo te alcanzo un vaso de leche, una lata de leche, una botella de leche. Vas a saltar igual que saltas con el perro. Vas a tener ese miedo, esa impresión de correr cuando te muestra los dientes. No, no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que no hubo, digamos, el recurso necesario para evidenciar que el real concepto, ¿no? Es decir, cómo se debe entender fobia en base a la naturaleza del acto, como alimento, ¿no es cierto? El alimento lo ingieres, entra en tu sistema digestivo, y es en tu sistema digestivo donde se va a, ¿no es cierto?, desenvolver, ¿no? Ahí es donde se va a procesar. En cambio, el perro, no, ese animal es externo, ¿no es cierto? Es externo. Entonces, aquí hay una reacción en tu sistema digestivo, que puede ser de agradabilidad, te puede gustar, tal vez te pueda caer mal también, ¿no? Entonces, ese miedo, ese temor ya no se convierte en miedo, temor, sino se puede convertir en rechazo, ¿sí? Se puede convertir en intolerancia, se puede convertir en asco, ¿ya? Voy a escribirlo más abajo, ¿ya? Se puede convertir en asco, ahí lo tienen, asco, o también en repugnancia. Ahí lo tienen, o repugnancia, ¿no? Entonces es de acuerdo al contexto. Entonces aquí, por ejemplo, en la leche. Si la leche le cae mal, ¿qué digo? ¿No es cierto? Intolerancia a la leche. Entonces hay una lactofobia de no caerme bien la leche, o sea, un rechazo de un organismo. Entonces ya no puede ser miedo a la leche. Entonces puede ser rechazo o intolerancia, ¿no es cierto?, a la leche, ¿correcto? Va a depender, pues, de cómo tú, digamos, reconoces la característica significativa del hecho, ¿no? Para poder entender el concepto en sí y que me ayuda, pues, el sufijo o el prefijo, ¿no? Por ejemplo, ya que no se hable de la leche. En este caso, que se hable, por ejemplo, de coprofobia, ¿ya? Y coprofobia está compuesto por copro, ¿ya? Más fobia, y copro, chicos, es excremento. Ahí lo tienen, es excremento.
¿Listo? ¿Ven? Es excremento. Entonces, ¿cómo podría yo obtener un resultado para decir acoprofobia? ¿No? Entonces, no puedes decir miedo, ¿no? Miedo al excremento, no. No hay un rechazo extremo al excremento. Claro, un rechazo extremo. ¿Por qué? Porque este excremento es una materia, no es una sustancia como en el caso de la leche. ¿Ven? La leche es una sustancia, es una sustancia alimenticia, ¿correcto? Es una sustancia alimenticia. Ahí lo vas teniendo como gráfica, ¿ya? Pero el excremento ya no es una sustancia, es una materia, un desecho, ¿ya? Es una materia y como tal lo analizamos, ¿ven? Es una materia, ahí lo tienes, ¿ya? Es una materia. Entonces, como materia, esta no se ingiere, se expulsa más bien, ¿no? Se expulsa. Y cuando nosotros nos topamos con ella, sentimos qué cosa? Asco. Sentimos asco o sentimos repugnancia. ¿Ven? Porque la reacción es diferente, la impresión es diferente, ¿no? Asco, repugnancia, ¿no es cierto?, al excremento. Listo, chicos. Entonces, es así como ustedes tienen que ir asimilando para obtener el real concepto al, digamos, construirse una nueva terminología con étimos y prefijos sufijos. A ver, quiero que me confirmen si han entendido para ya pasar al trabajo aplicativo, ¿sí? Para pasar al trabajo aplicativo. Y aquí tienen ustedes un ejemplo en la estructura. Muy bien, merci, Annalyn, en Ana. Bien, estoy viendo sus confirmaciones con sus likes. Gracias, Vanessa. Miren, ahí está la estructura etimológica. Aquí deben entender lo siguiente. Esta estructura no es la única que podría venirles en el examen. Hay otros esquemas. Sí, puede venirles de dos columnas, puede venirles para relacionar, puede venirles como enunciado, así como conectores, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, son indistintos. Esta es una propuesta nada más, ¿no? Y de acuerdo al esquema, tú vas a responder también, pero todas con alternativas siempre. Gracias, chicos, estoy viendo sus confirmaciones. Por ejemplo, aquí Orki, ¿no es cierto? Si yo le sumo a Orki, a ver, vamos a ver, si yo le sumo a Orki, por ejemplo, ¿qué pasó? Ahí está. Si yo le sumo a Orki, a ver, le sumo más, vamos a poner un más, Alquia, ¿no es cierto? Y descubro qué significa, ¿no es cierto? Orki es testículo. ¿Ya? Orqui es testículo. Imagínate un golpe en los testículos, ¿qué sentirías? Mucho, ¿no es cierto? Mucho dolor. ¿No? Claro, la respuesta obviamente sería la D, ¿no? Sentirías mucho dolor. Y si en vez de alquia yo consideraría itis, entonces diría orquitis, ¿no es cierto? Inflamación. Entonces, claro, inflamación a los testículos, ¿no? Entonces ya va, ¿no es cierto? Formándose, ¿no? Y va formando. Muy bien, chicos, ¿no? En este caso, seno, chicos, su étimo de seno, el étimo de seno sería masto, masto, ¿ya? Masto, la mastología, ¿no? Estudiar, ¿no? Las irregularidades de los senos, ¿no? Todo lo concerniente al seno o al pecho de la mujer, ¿no? Muy bien. Hombro es homo, pero sin H, ¿ya? Homo, pero sin H, ¿ya? Es homo, su étimo. Y de útero, ¿cuál sería de útero? Cisti, me parece, no, cisti es vejiga, ¿no? A ver, ustedes van aportando. ¿Cuál sería?
Útero mismo también, ¿no? En latín, uterus, ¿no? Uterus. ¿Correcto? ¿Sí? Está bien, ¿no? ¿No, chicos? Claro. Ahora, de pene, penis. Este vendría a ser penis, ¿no? Y ya tenemos toda la, ¿no es cierto?, identificación. Ahí lo tienen, chicos. Y de esa manera vamos, ¿qué? Enriqueciéndonos, nos enriquecemos. Aquí lo que tienen que hacer es enriquecerse sí o sí, chicos, ¿ya? No les queda otra a ustedes, ¿no? Igual que en paremiología van a tener que recurrir al buscador para leer, 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 porque el tiempo, ¿no es cierto?, va a quedar corto. Y ese es un detalle que debemos asumir también, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces vamos a ir, ustedes me dirán, ¿vamos al libro o a la práctica? Práctica, profesor. Bien, Videlia me dice práctica, Rosemary me dice libro, Leti me dice práctica, Jenny libro. Libro, profesor. Profesor, una pregunta. Sí, Las respuestas del libro, las claves para verificar si lo que he hecho en el libro está Luz, Luz, te escucho lejitos, si te ya, acercas a... perfecto. Estaba preguntando las claves del libro, si lo ha, o sea, para verificar si estoy bien en lo que he marcado, algo para verificar dónde puedo encontrarlo. Ya, faltó eso, ¿no? En el aula, subir, ¿no? Entonces yo lo voy a subir en el transcurso de hoy y mañana, hoy en la nochecita, ¿sí? Voy a subir esas respuestas para que puedan hacer sus contrastes. ¿Sí? Ya, ¿Está ok, bien? profesor. Y Ok, estaba buscando en el aula y no, nada, solo me no hay, aparecía. ¿no? Ya, entonces lo voy a subir al aula. Bien, Luciana, quedamos así. Bien, entonces la mayoría me dice el libro y vamos a jugar un poco con el libro. Igualmente van a tener un tiempo para que puedan ustedes evaluar, ¿sí? Para concretar sus respuestas y puedan tener algo más sólido. Listo. Entonces ahí van a trabajar de la siguiente manera. Por columna, todo lo que se ve en la pantalla, tanto en la izquierda como en la columna derecha. Y de esa manera no vamos a estar subiendo ni bajando a cada momento, sino vamos a terminar esa columna, pasamos a la columna de la derecha, seguimos trabajando y luego lo que queda, ¿no es cierto?, se resuelve ya subiendo. Sí, van a tener unos minutos para que puedan evaluarlo, chicos. Sí, háganlo con bastante cuidado, de no distorsionar los conceptos o significados. Adelante, chicos.
Muy bien, chicos. Estoy viendo sus propuestas de algunos que ya me han enviado al chat. A ver, vamos por la primera columna. Me dicen en mi propuesta que es la C y eso es correcto. Sí, es correcto. Muy bien. Muy bien. Mira, Melanie me dice la 2. La palabra música ya rápidamente te lleva, ¿no es cierto?, a entender cuál sería la respuesta. Entonces marcamos la E. Muy bien. Entonces marcamos la C en la 1, la E en la 2. Excelente, Hilda, muy bien. Melanie me dice la 3A. Antropo es hombre, ¿no es cierto? Ser humano, ¿no? Antropo, ¿no? La antropología, ¿no? Y centrismo viene de centro. Entonces sí, ¿no? Tendencia a considerar al hombre como el centro de las cosas, ¿no? Y como hubo un heliocentrismo, ¿no es cierto? También hay un antropocentrismo. En la 4, Melanie me dice la E, Belén me dice la D, todos están de acuerdo, la eugenesia, eu es bueno o bien, ¿ya? Eu es bueno o bien. Genesia viene de genética, de genes, ¿no? Entonces la respuesta aquí sería el perfeccionamiento de la raza, ¿no? Si algunos han ido más bien al carácter genético o u origen de una raza, no sería exacto eso, ¿no? Más bien hablaría del perfeccionamiento de la raza, ¿no? De la mejora de la raza. En pedofilia, pedo es niño, ¿eh? Pedo es niño, y por ahí se forma la palabra pediatra también, ¿no? Entonces La B, entendemos que, profesor. claro, la D, atracción enfermiza hacia los niños. Esa es la pedofilia, la atracción enfermiza. Es en el plano sexual en realidad, ¿ya? Es en el plano sexual. Ahora, en la 6 me están diciendo la D, ya voy a subir un poquito. Emio, ¿no? Emi es en partes iguales, ¿no? La mitad, ¿no? Esperio de esfera, ¿no? Entonces decimos mitad de la superficie de la esfera terrestre, la D, la D. Entonces marcamos esa como respuesta, ¿sí? Marcamos como respuesta. Muy bien, excelente, chicos. Ahora vamos a regresar a la 7, caligrafía, ¿no? Es como si dijera Calipedia. Ahí está Calipedia, que está formado por Cali más Pedia, ¿no? Cali es hermoso, ¿no? De hermoso, bello, ¿no? Pedia viene de pediatra, ¿no? De pedo, es niño, ¿no? Entonces aquí se forma la idea de, podríamos decir, el arte de procrear y criar hijos hermosos. ¿Ya? Esa es la Calipedia, ¿ya? El arte de procrear y criar hijos hermosos, ¿no? Ustedes mírenme a mí, ¿no es cierto? Es todo un arte, ¿no? Muy bien, entonces la respuesta sería en la número 7, gracias Isabela. Muy bien, arte de escribir con letra D, ya la D, ¿no? La D. En la 8, verosimilitud, ¿no? De verosímil, ¿no? La 8B, semejanza con la verdad. Eso es correcto, entonces marcamos la B como respuesta. Excelente. Sí, Virelia. Ah, Cali. Cali es hermoso o bello. Y ahí viene la palabra, ¿no es cierto? Caligrafía también, ¿no? A ver, Calipedia y otros más, ¿no? Que se podrían formar, ¿no? Omnívoro. Esta palabra es bastante común, ¿no? Tengan en cuenta que van a haber tres grupos, los básicos, los intermedios y los avanzados. Los básicos son los más comunes, ya lo conocemos. En cambio, los intermedios son más o menos, que podríamos acordarnos, ¿no? Y los avanzados ya son palabras que nunca hemos escuchado, ¿no? Y que debemos ir conociendo. Sí, es correcto la B en omnívoro. Nihilismo, ¿no? En la 10, nihilismo
Aquí habla, claro, muy bien Melanie, de la doctrina que propone la negación de todo principio. Esta es la alternativa correcta, ¿no? Y precisa. Excelente, Jenner. Muy bien. Y en la 11 dice egolatría. Ego, uno mismo, ¿no es cierto? Y latría, adoración, devoción, ¿no? Entonces me dice Jenner que podría ser la E, acto de herejía, no, a la D, adoración a sí mismo, perdón, adoración a sí mismo. No estaba viendo la E en vez de la D. Correcto, muy bien, Jenner, muy bien, Javi. Entonces, aquí están los primeros. Vamos a otro bloque. 12, Profesor, 12. Vamos, dis- vamos con la 12. La profesor, C, ¿no? Claro, patógeno hace referencia, en este caso, a lo que origina las enfermedades, ¿no? La patogenia, ¿no? La patología, ¿no? Es la ciencia, ¿no? La patología, ¿no? La patogénesis, ¿no? O origen, ¿no? Muy bien, entonces marcamos la C como la respuesta correcta. No hay más ejercicios, ¿no, chicos? Ah, en la 8 podría ser la E, me dice su compañera. Ahora vamos a ver la E. Verosimilitud, semejanza con la verdad, apariencia de felicidad, apariencia de inteligencia, es una información. No. Solo es la B. No hay duda acá. No hay respaldo a la duda en este caso. Evidente la respuesta. Es un acto verosímil, dices, ¿no? O sea, verdadero, de verdad. Muy bien, chicos. Ahora, ya que hemos terminado el libro, La práctica. pasamos a la práctica. Muy bien. Excelente. Ahí lo tienen, chicos. Van a tener un tiempo para que puedan trabajarlo. Vamos a empezar por las primeras. Ahí está la uno. Bien. Entonces, van iniciando, chicos. Ahora sí. Entonces, por bloque, ¿sí? Adelante.
Muy bien, chicos. A ver, en la número 1, en la 4 tienes duda, ¿no? Ya, vamos a ver, a ver. Se dice del producto formado por una combinación del oxígeno con un elemento no metal y que al reaccionar con el agua da un ácido. Entonces sería ese el anhidrido. El anhidrido. Entonces marcamos la C, anhidrido, ahí lo tengo. En la 2, Jenner me dice la B. José Carlos María Tegui fue un autodidacta porque se influyó por sí mismo. Hay dos, ¿no? Masculino y femenino, ¿no? No sé, Hay que la tener en profesora. cuenta que este puede ser un adjetivo, pero se usa, digamos, en este caso indistintamente, ¿no? Eh, a ver, ella es una autodidacta, él es un autodidacta, ¿no? Ya, con mayor precisión pondríamos por la B, ¿no? Teniendo en cuenta el género. Muy bien. Ahora en la 3 se dice de los que dieron muerte a Dios. Bueno, a Dios en sí no se le puede dar muerte, ¿no? Pero esto lleva a entender más bien que fue a Jesús, ¿no es cierto? Entonces todos los que participaron directa o indirectamente en la muerte de Jesús se les conoce como deicidas. Deicida, han cometido un deicidio, ¿no? Esa es la palabra adecuada para nominalizar a estos chicos, ¿ya? Deicida. Ahí está, deicida. ¿No? Por ejemplo, Poncio Pilato, al lavarse las manos, no vayan a pensar que quedó absuelto, ¿no? De toda culpa, ¿no? Indirectamente es culpable también porque al final dejó que se llevara el pueblo. 4. En el estudio mensurativo estadístico de los fenómenos o procesos biológicos, muy bien, Virelia, sería más bien la biomasa acá, ¿ya? Biomasa. Esta sería la respuesta, no sería la biología, ¿verdad? Porque la biología tiene otro campo de acción, más general, ¿no? Más general. En cambio, esto es más específico y es la biomasa. El chofer Martín es un dipsómano, por eso provocó el accidente. Bueno, dipsomanía, independientemente del contexto, es pues el que ha bebido o tiene costumbre de beber, ¿no? Entonces, tu respuesta sería la A, pasión por las bebidas alcohólicas. Esta sería correcta. Muy bien. Ahora vamos por la número 7, para luego seguir subiendo, chicos, ¿eh? 6, profe. 7. Ah, Sí, es que para no sí. estar subiendo y bajando, pasamos a la derecha, ya no importa, vamos a pasar un poquito abajo, ya, listo. Se denomina la negación de todo principio religioso, político y social. Negación, negación, negación. Porque utiliza no marxismo, no vitalismo, no tiene nada que ver. Sería el ni, nihilismo, es la negación, ¿ya? Porque hedonismo es placer, ¿ya? Hedonismo es placer. Nihilismo, la E. Ahora sí, vamos a las 7. Vamos a las 7. Ahí está las 7. Dicen, en la doctrina que proclama el placer como fin supremo de la vida, claro, hedonismo. Muy bien, chicos, hedonismo. El ser que siente inclinación por la sal. A ver, ¿quién come bastante sal, no? Hay chicos que comen mango verde con sal, ¿no? Y otros comen limón con sal, porque no es azúcar, ¿no? Mira, te gusta entonces, ¿no? Claro, es alofilia, muy bien en este caso, Melanie, ¿no? La alofilia, ¿no? Entonces marcamos la B como respuesta, ¿no? Helio tiene que ver con los rayos solares. Enofilia, eno es vino, ¿no? Es el gusto por el vino, ¿no? Seno, extranjero, ¿no? Amor por los extranjeros, o las cosas extranjeras también, ¿no? Mango puro, más rico. ¿Cómo se dice mango puro? ¿Verde o ya maduro?
verde, ¿no? Van a estar como los guacamayos, después comiendo sus trocitos de arcilla, ¿no? Para que las toxinas del mango verde no les afecten. Muy bien, de ley, dice, ¿no? Virelia, ¿no? ¿Cuántos kilos de arcilla te comes después? Bueno, ¿cuántos gramos? ¿No? 9, vamos a la 9. La talasofobia, chicos, es el miedo a las cantidades enormes de agua, ¿ya? Si no me equivoco. A las cantidades enormes el busto, ¿no? Por las cantidades enormes. Es el término usado en el derecho romano que denota la caída en un delito o error. La caída en un delito o error. Lapso es un error. Lapso es un error. No, no es negligencia, es lapso, porque tiene que ser un étimo. En cambio, negligencia no es un étimo, es una palabra, ¿no? Lapso sí es un étimo. Siempre hay que estar, digamos, pendiente de, si te pide un étimo, un étimo. Si no hay el étimo, ya le das lo que hay, ¿no? 10. El significado etimológico de pirolatría, compuesto por piro más latría, ¿no? Piro es fuego, ¿no? Y latría, adoración, culto, claro, es el culto al fuego, ¿no? Entonces la B marcamos. Excelente. En la 11, la raíz saurio. ¿Han visto Jurassic Park, chicos? Sí, ¿no? Han visto, ¿no? Claro, entonces es lagarto, ¿no? Los saurios, ¿no? Que han habitado planetas millones de años. 12. Marca la relación correcta. A ver, mío es músculo, correcto. Rino es nariz, correcto. Oto es oído. Neuralgia, no, neuralgia no es pulmón, no, neumo es pulmón, ¿no? Entonces sería la B la respuesta, ¿no? Adeno si es glándulas, ¿no? Adeno. Correcto, marcamos entonces la B de Beltercito. Ahora vamos a pasar a otro bloque. Ahí está, la 6 y la 13 o la 13, ¿no? Los términos griegos timo y santo significan santo, ¿no? Santo, santo, santo. La C me dice dudando Melanie, ahora lo observamos. A ver. No, santo es amarillo, como de santodermis o santodermia, ¿no? De piel de color amarillo, ¿no? Y tengo dos B y D que hacen referencia al amarillo, pero timo no es dulce en realidad, sería dinero. Entonces tu respuesta estaría en la D, claro, dinero, ¿no? Eso es correcto. En el diccionario también aparece la palabra dinero, ¿no? Haciendo referencia a dinero. Eso es correcto, Melanie. Santofilia también, ¿no? Gusto, ¿no? Por el color amarillo, ¿no? Muy bien, ahora vamos a otro bloque de otra página. Ustedes ya lo van a trabajar. Ahí lo tienen, chicos. Adelante. Todo suyo. Tienen unos minutos.
Muy bien, chicos. En la número 14 marcaron la D, ¿no es cierto, Alvarado? Cero, xerofito, ¿no? Se dice de todas las plantas y asociaciones de sí, xerófito, adaptadas a la vida en medio seco, ¿no? Cero es seco, fito vegetales, ¿no? Como xerófago, ¿no? Que se alimenta de frutos secos. 15. Término de origen latín que denota falta o equivocación cometida por descuido, ¿no? Me dice Jenner la A. Lapsus, y eso es correcto, un lapsus lingüe, un lapsus calami, ¿no? Lingüe al hablar, calami al escribir, suelen pasar, ¿no? La locución latina ad libitum, ¿qué significa, chicos? A gusto de cada uno, ¿no? Ad libitum es a gusto de cada uno, ¿correcto? Ahí está, 17. Pasión por la tristeza o por sufrimiento. Sí, Eliam, no te escuché, está muy bajo. ¿Querías preguntar? Aquí sería la lipemanía. Sí, la lipemanía. En la 18 es la ciencia, muy bien, Melanie, es la ciencia que se encarga del estudio de los reptiles. ¿Cuál sería? A ver, La herpetología. Muy bien, la herpetología. Vamos a la 19. El término fisioterapia se define como Curación de un músculo. no, es curación por medios naturales, ¿no? Curación por medios naturales. Tenemos ahora la 20. La palabra renacentismo connota a, claro, que vuelve a surgir la cultura clásica. Correcto, la E. La 21. Es inverosímil que Costa Rica sea uno de los equipos mejores del mundo futbolístico, ¿no? Entonces la palabra inverosímil, o sea que no se puede creer, ¿no? Que no se puede creer. Acción increíble. Entonces marcamos la E, en este caso, la E. Muy bien, chicos, hemos llegado a la parte final de la clase. La próxima clase continuamos con la resolución en el número que nos quedamos y continuamos con precisión léxica. Quiero que me confirmen, chicos, si ha quedado todo claro. ¿Están conformes? ¿Están satisfechos? Ok, excelente, sí, Rocío. profesor. Muy bien, Lideria, Jacqueline, Belén, excelente, estoy viendo sus confirmaciones mediante slide. Les hago llegar de igual manera un super like, chicos, a cada uno de ustedes por su atención y su trabajo participativo en la resolución de las prácticas. Sí, nos estamos viendo, chicos, que tengan un buen provecho. Sí, en la nochecita les estaría mandando. En la nochecita, ¿no? Bien, nos vemos, jóvenes. Que tengan un buen provecho. Hasta la próxima, profesor. Cuídese.